Ustedes lo han pedido en los comentarios, así que el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con la nueva API de popovers o elementos emergentes, ¿sí?, que está ya disponible en los navegadores principales. Recuerda que si te gusta el contenido puedes hacerte miembro del canal, la información en el primer comentario. Y pues si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo, suscribirte al canal y ahora sí, sin más preámbulo, vamos al lío. Ahora sí, antes de ir al código, ¿de qué va esta nueva API? ¿Sí? Básicamente nos permite crear elementos emergentes muy parecidos a los dialog. Bien, recuerda que ya tenemos una API también para crear dialogs o ventanas modales sin necesidad de recurrir a JavaScript, a excepción de, por supuesto, temas de handling o de manejo programático, ¿sí? Donde pues podríamos crear algunas funciones o listeners según nos interese. Lo mismo ocurre con esta nueva API. Hay diferencias entre el dialog y el popover que vamos a estar viendo. Diferencias a nivel semántico, de hecho la API de popover o el uso de este tipo de elementos emergentes no tiene un valor semántico adicional a nivel de HTML, ¿sí? Tampoco bloquea lo que es la interacción con la página o con el contenido, mejor dicho, que se encuentra detrás del elemento emergente, a diferencia de, por ejemplo, Dialog. Si te preguntas por la compatibilidad, pues esta nueva API ya está disponible a partir de la versión 114 en Chrome y Edge, 125 en Firefox y 17 en Safari, así que la puedes utilizar en los principales navegadores. Vamos ahora sí a un ejemplo rápido con código. Bien, aquí comencé creando un directorio llamado Obi-Wan Popover y ya vamos a ver el porqué. Y utilizar la API es súper sencillo. Aquí tenemos un archivo HTML, uno JS y uno CSS, ¿bien? Y lo que vamos a hacer primero es, pues nada, vamos a hacer aquí nuestra estructura HTML5, ¿bien? Vamos a poner que el documento estará en español. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar dos elementos en principio, ¿bien? Por ejemplo, aquí como contenido principal podríamos tener un botón, ¿bien? ¿Y qué necesitamos para nosotros crear en este caso un elemento emergente? Primero que nada, el target. Este botón va a ser el que dispare el elemento emergente para que aparezca, ¿sí? Así que necesitamos darle un target, es decir, un elemento que será justamente el elemento emergente que queremos que aparezca, ¿bien? Para ello podemos utilizar el atributo popover_target y aquí lo que vamos a pasarle es un ID de otro elemento, como por ejemplo Obi-Wan Popover, ¿sí? Y vamos a ponerle como texto Hello there. Y ahora vamos a crear el elemento emergente, sí, que es lo que se va a renderizar por allí. Y para ello, pues podríamos crear, por ejemplo, un div. Y aquí tenemos que agregar dos cosas. Número uno, pues por supuesto, el ID con el mismo nombre, en este caso, que pusimos como target. Y además, el atributo popover para que pues, la API sepa a quién está llamando, a qué elemento estamos invocando para que aparezca como elemento emergente, ¿sí? Y aquí pues podemos hacer lo que nosotros queramos. Podríamos poner, por ejemplo, un H1. Podríamos poner aquí pues cualquier otra cosa, por ejemplo, un párrafo, ¿sí? Lo que tú quieras, una imagen, etc. Ya vamos a modificarlo un poco, pero primero veamos cómo funciona esto. Para verlo, pues podríamos abrir esto con Live Server, Live Server, ¿sí? Aquí tendríamos el botón y cuando pulsamos, fíjate que aparece el div con pues, todo lo que tenemos aquí como elemento emergente. ¿Y cómo sabemos que es un elemento emergente? Pues fíjate que si yo clico afuera de ese elemento, bien, se desaparece. Es como si estuviese clicando pues, detrás de lo que es el contenido emergente. Y fíjate aquí algo interesante y es que a diferencia del dialog, como te comentaba antes, pues podemos seguir interactuando con lo que son los elementos de la web, los elementos que están detrás del elemento emergente. Si te fijas aquí, el hover sigue funcionando sobre el botón, así que aquí podríamos tener una primera diferencia con respecto al dialog. Y además de eso también tenemos bindings de las keys del teclado, como por ejemplo, si yo tengo aquí el elemento emergente abierto y le doy escape, se cierra, ¿sí? Esto lo podemos controlar, podemos decirle que al elemento que pues, se cierre solamente manualmente para que evites cerrarlo con escape o directamente clicando fuera del elemento. Bien, ya vamos a ver cómo hacerlo. Pero de momento este es el funcionamiento básico de lo que es esta nueva API. Vamos a modificar esto un poco a nivel de CSS para que veas cómo estilarlo y además vamos a ver pues algunas cosillas interesantes que puedes llegar a hacer. Bien, para empezar le he agregado algunos estilos al body y al botón que tenemos como disparador principal, ¿sí? Básicamente he centrado todo en el body y le he puesto un background color al body para
tema oscuro, ¿sí? Y además en el botón, pues nada, he agregado aquí pues una transición en el focus y en el hover, ¿sí? O por lo menos una duración de transición, ¿vale? De 0,5 segundos y pues le cambio el color, poco más, ¿bien? Si nos fijamos en el resultado, pues será algo tal que así, ya está, ¿vale? Y si clicamos, pues sigue apareciendo esto así. Vamos a estilar lo que es el elemento emergente. Para esto, pues básicamente podemos aquí en el CSS utilizar directamente pues una referencia al atributo popover, ¿sí? Ups. ¿Vale? Y aquí podemos comenzar, por ejemplo, cambiándole lo que es el ancho al elemento. Vamos a ponerle aquí, yo que sé, unos 200 píxeles, ¿vale? Y si probamos esto en principio, fíjate que ahora el ancho pues cambia. Aquí pues puedes poner la unidad de tamaño que tú quieras. Por ejemplo, yo que sé, vamos a ponerle por aquí un 25 de lo que es el Dynamic View Width, ¿sí? Y te quedaría algo tal que así. Aquí podríamos ponerle, yo que sé, un 50, ¿vale? Va a depender de lo que te interese. Además de esto, podríamos ponerle aquí un border none o incluso un border blanco, ¿sí? Voy a ponerle por aquí el mismo color azul que tenemos para el botón. Y además de eso, vamos a ponerle aquí un color de texto blanco también. Y quedaría algo tal que así. Aquí, si no se me saltan las propiedades, voy a ponerle ahora sí. Ya está. Bien. Podríamos hacer el borde un poco más grande. Bien. E incluso tener un border radius, sí, de, yo que sé, 5 píxeles. ¿Vale? O incluso un poco más. Y queda algo tal que así, ¿vale? Además de esto, pues también puedes estirarlo, podemos ponerle un padding global de unos 10 píxeles, ¿sí? Y queda algo tal que así. Aquí pues puedes manejar luego el font size y todo lo que tú quieras. Ahora, aquí podemos jugar también con lo que son las transiciones, ¿sí? Vamos a ver cómo. Aquí para estirar y también animar o controlar algunos estados del elemento emergente, bien, podemos hacer lo siguiente. Podríamos aquí en el estilo del popover, bien, agregar una transición, por ejemplo, que vaya, pues en este caso, desde el centro donde aparece hacia arriba cuando ya cerramos el elemento emergente. Y ahora, para controlar el estado, es decir, cómo se muestra en este caso cuando está abierto, bien, porque si probamos esto de momento, fíjate que no funciona, es decir, no es que no funcione, es que no se ve, ¿vale? Le estoy dando aquí clic y pues aquí como hemos hecho un translate de 0 a menos 100 del height del viewport, ¿vale? Pues obviamente está por encima del viewport, así que no se ve. Cuando esté abierto, lo que nos interesa es que se centre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente utilizando aquí popover open, sí, y aquí le podemos poner un translate, para que se traslade a las coordenadas, por ejemplo, 0, y no quiero que quede todo en el centro, sino más o menos unos menos 20 dvh. ¿Sí? Esto, por cierto, es Dynamic View Height, Viewport Height, ¿vale? O el alto del viewport de forma dinámica. El dinámico es por si, por ejemplo, esto funciona, esta unidad funciona, por ejemplo, cuando tenemos en el móvil un teclado abierto, ¿vale? Toma el height del viewport tomando en cuenta el teclado, ¿bien? No el height del viewport sin el teclado. Entonces, bueno, nos capacita para tener un mayor control sobre los elementos que surgen en el propio viewport, más allá de pues, lo que es nuestra web, ¿vale? Entonces toma el alto que realmente nos interesa porque es el alto visible, ¿bien? Vale, aquí tenemos esto. Y fíjate que ahora el elemento se ve de esta forma. ¿Sí? Y tiene una animación por ahí al salir. Además de eso, también podríamos hacer algo tal que popover backdrop. Bien, por si quieres agregarle, pues justamente eso, un backdrop. Ya vamos a ver qué es. Y podemos poner aquí un background color, no lo sé, RGBA, para agregarle por aquí transparencia. Vamos a ponerle que sea blanco completamente. Ups. Vamos a ponerle aquí una transparencia de 0.2, por ejemplo. Y esto, pues fíjate que ahora aparece un backdrop atrás de lo que es el elemento emergente. Bien.
Entonces, fíjate que puedes estilarlo dependiendo de lo que busques. Además de esto, también podrías hacer el efecto contrario cuando el popover se abre, ¿sí? Esto podrías utilizar para ello algo tal que el starting style, ¿sí? Y nos traemos por aquí esto, es decir, el estado del popover abierto, pero queremos que este estado inicie con un valor, ¿vale? En este caso, pues podríamos poner -100. Y ahora fíjate que tendríamos la animación cuando se abre. ¿Por qué? Porque el estado inicial del estilo del popover abierto estaría pues justamente a -100 del high del viewport. Y cuando se abre, pues vuelve aquí al centro, ¿sí? O bueno, a -20 en este caso. Y luego cuando se cierra, regresa a -100, ¿sí? Ahora, ojo con el uso del starting style, porque de hecho la compatibilidad de esto, sí, todavía no está en full, es decir, hay navegadores que todavía no lo soportan, por ejemplo, Firefox directamente, tanto para Android como Firefox para escritorio. ¿Sí? El resto de los navegadores sí que lo puedes implementar. Y tendríamos este efecto de elemento emergente. Ahora, hay otras cosas que podemos configurar aquí para controlarlo un poco más. Vamos a verlas. Otra cosa que podemos controlar a través de la API del popover es si realmente queremos que el elemento emergente se cierre de forma automática al darle por aquí, pues por ejemplo, clic o pues al darle por aquí escape, ¿sí? ¿Y cómo controlamos esto? Pues básicamente nos vamos aquí al HTML, ¿sí? Vamos al elemento del popover y en vez de ponerle el atributo como tal, lo que hacemos es ponerle aquí el valor manual, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Pues básicamente, si abrimos de nuevo el popover y damos clic afuera, no se cierra. Y si damos escape, tampoco. ¿Bien? A menos que demos aquí el botón que hace un toggle, digamos, de lo que es la visibilidad del popover. Pero aparte de esto, podríamos añadir por aquí un botón, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerle por aquí, dentro del elemento emergente, pues un botón, ¿sí? Para cerrar. Y aquí vamos a utilizar dos atributos. El primero, el mismo target que tenemos en el botón, perdón, para abrirlo, ¿sí? Y además también puede recibir un popover action, ¿sí? Con el valor hide, para ocultarlo. Y de esta forma tenemos aquí esto, y si le damos aquí a close, se va. ¿Bien? Y así controlamos el popover de forma manual. Ojo, cuando lo tienes en forma automática, ya es lo suficientemente inteligente como para saber que tiene que cerrar todos los elementos emergentes abiertos cuando pues hace clic afuera o cuando le das a escape, ¿vale? Y aquí esto lo podemos hacer un poco más divertido, quizá agregando pues esto por aquí. Y si cerramos el popover, tenemos aquí al señor Obi-Wan. Y aquí puedes jugar un poco con lo que necesites para tus elementos emergentes. Y si te fijas, no hemos utilizado absolutamente nada de JavaScript. Bien. Todo es a través de la API del popover utilizando HTML y CSS para estirarlo y controlar también su comportamiento. Lo cual hace que esto lo puedas llevar a cualquier proyecto con cualquier framework o librería que tengas, ¿sí? Para hacerlo de una forma nativa. ¿Bien? Ahora, ¿qué opciones tienes si quieres controlarlo vía JavaScript? ¿Sí? A través del elemento y pues los métodos que te provee la propia API de estos elementos emergentes. Pues lo puedes hacer sin ningún problema. Si vamos aquí a la documentación de la API en MDN, fíjate que tienes métodos como hide popover, show popover o toggle popover. ¿Bien? Y esto lo puedes utilizar desde JavaScript, pues obviamente con la referencia al elemento HTML que es o que define tu elemento emergente. ¿Sí? Así que lo puedes utilizar de ambas maneras. Y si no te hace falta, pues recuerda entonces aquí que por defecto el popover tiene un valor, ¿sí? Si obviamos aquí lo que es el valor del atributo, tiene un valor auto, si no le puedes agregar el manual, ¿sí? Y a partir de aquí pues ya controlarás lo que es el comportamiento de tu elemento emergente. Aquí solo bastaría pues agregar algunos estilos CSS adicionales, como por ejemplo alguna clase para el botón de cierre y pues obviamente aquí un display flex con pues alguna cosilla de espaciado para lo que es el contenido de nuestro elemento emergente y quedaría algo tal que así. Y ahora tenemos a nuestro Obi-Wan popover ya listo por aquí para que lo puedas utilizar en tus proyectos. Y puedes aquí hacer un sistema, por ejemplo, de toaster, es decir, notificaciones, sí, de éxito, de error para las operaciones de tus proyectos, sin necesidad de utilizar una librería adicional de JavaScript, sí, centralizando y pues customizando, por ejemplo, el mensaje que tenemos aquí. Y hablando del mensaje que tenemos aquí,
Me acabo de dar cuenta que el documento HTML lo habíamos puesto en español y pues creé todos los textos en inglés, así que vamos a dejarlo por aquí en inglés. Y el código, sí, de lo que acabamos de ver el día de hoy, lo tienes en un repositorio de GitHub en el primer comentario del vídeo. Al igual que más información. Así que, si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, tu like, compartir el vídeo, suscribirte al canal y será hasta el próximo. Como siempre, un gran saludo y que tengas buen código.